¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión del Kung Healthy Forum. Les saludamos, como siempre, desde la sede de Pamplona de la Clínica Universidad de Navarra. Hoy vamos a hablar de un tema que son los chequeos médicos, los chequeos preventivos y predictivos. La unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra cumple ya 20 años, con más de 67.000 chequeos realizados, que avalan que, bueno, pues pararse, cuidarse y realizarse un chequeo un día al año, pues nos puede venir bien a todos. Para hablar sobre todo esto tenemos a tres especialistas, que son el doctor Óscar Beloki, que lo tengo a mi derecha. Muy buenas tardes y bienvenido. Él es director de la unidad de chequeos de la clínica y especialista en medicina interna. A mi izquierda tenemos a la doctora Ana Patiño, directora del área de medicina genómica y especialista también de la clínica de la universidad. Buenas tardes. Y a su izquierda el doctor Juan Pastrana, coordinador del área de medicina vascular y especialista en medicina interna. Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esos tres tipos de chequeo, como decía al principio, que son el chequeo general, el chequeo genómico y el chequeo cardiovascular. Vamos a ver, lo primero empezamos con el doctor Beloki. Si le parece, cuéntenos, ¿cómo surge esta unidad de chequeos que comentábamos que ya cumple 20 años aquí en la clínica? Bueno, en el Departamento de Medicina Interna, desde principios de los años 80, cuando yo era residente, ya se hacían chequeos de una forma no organizada, y en aquella época pues venían pacientes que ingresaban 3 o 4 días para hacerse una revisión general, un poco en base a lo que al médico le parecía, utilizando las técnicas o la tecnología que estaba disponible en los años 80. 20 años más tarde, viendo que la realización de revisiones de salud podía ser una necesidad, en abril de 2001 establecimos la unidad de chequeos, que es una unidad que se dedica especialmente y exclusivamente a realizar chequeos médicos generales. Y 20 años más tarde, pues estamos en este momento que hemos realizado más de 67.000 consultas, que desde hace 3 años también lo realizamos en la sede de la Clínica en Madrid, y que ambas sedes comparten los mismos protocolos, los mismos estudios, etcétera, etcétera. Cuéntenos un poco, doctor Beloki, ¿por qué es tan importante la medicina preventiva? O sea, ¿por qué es importante pararse y hacerse un chequeo a una determinada edad? Bueno, cuidar la salud es un tema fundamental. Como se sabe, la OMS ha declarado esta década la década del envejecimiento saludable, entre otras cosas porque está calculado que al final de 2030, en el año 2030, va a haber más personas mayores de 60 años que menores de 15 años en los países desarrollados. Eso quiere decir que cuidar la salud a tiempo es la única forma de intentar retrasar o evitar, en la medida que sea posible, el que una enorme proporción de la población llegue a edades avanzadas con muchas enfermedades crónicas, que, entre otras cosas, implica un gasto sanitario que va a ser desbordante e inasumible. Entonces, en mi opinión y en la opinión general, o sea, cuidar la salud es un bien de cada uno. Cuidar la salud es una cosa de responsabilidad personal y de responsabilidad social. Y en ese cuidar la salud está, de vez en cuando, mirarse para ver si tengo alguna enfermedad que no he notado, para ver si tengo factores de riesgo que no me dan ningún síntoma, y para ver con esa revisión, con ese chequeo, como le queramos llamar, si puedo prevenir o qué tengo que hacer para prevenir que en el futuro me ponga enfermo. Entonces, hacerse chequeos es importante si luego haces caso. Efectivamente, hacerse un chequeo es la primera o es una de las fases para cuidar la salud, pero luego, evidentemente, el chequeo y la consulta médica solo sirven para establecer qué camino tengo que hacer en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que necesitas estar enfermo o tener síntomas o tener antecedentes para hacerte ese chequeo o esperar a que te pase algo? Bueno, la experiencia nuestra es que la mayoría de los pacientes que han venido tienen alguna molestia, algún síntoma cuando se les pregunta. Todos vienen porque quieren saber cómo está su salud. Y los protocolos de chequeos, que pueden variar un poco, pues varían justamente en función pues de los síntomas que tiene el paciente, de la edad, de los hábitos, si fuma, si no fuma,
si en su familia hay antecedentes familiares de X enfermedades, si él ha tenido X enfermedades o X problemas de salud, de forma que todo eso, junto con la consulta, configura y modula un poco qué pruebas se tiene que hacer ese paciente ese año, que luego puede cambiar en revisiones próximas o futuras, y no a todos los pacientes hay que hacerles exactamente el mismo protocolo de estudio, aunque hay muchas cosas comunes, ¿no? Antes de pasar con nuestros dos invitados, sabemos que en la clínica hay un chequeo cerrado de mayor de 45 años o de menor de 45 años. ¿Qué diferencia hay entre ambos tipos de chequeo? Bueno, es una cosa que establecimos nosotros para tener un poco de orden, para tener un poco de una información adecuada cuando la gente pregunta por los chequeos. Y un poco el punto de corte de los 45 años es porque muchas enfermedades aumenta su prevalencia, como lo hemos visto en algún estudio que hemos hecho, a partir de los 40, 50 años, porque muchas guías médicas indican que a partir de los 40, 50 años pues hay que hacer despistaje de algunos tumores, etcétera. De forma que en este momento disponemos, digamos, de 4 protocolos que son elásticos y abiertos en función del sexo, si eres hombre o mujer, si eres mayor o menor de 45 años. Entonces, en los menores de 45 años no se hace, a no ser que haya antecedentes familiares muy potentes, screening de tumores. A partir de los 45 años hacemos una serie de pruebas que, entre otras cosas, va a descartar la presencia de tumor, ¿no? ¿Qué pruebas se hacen y durante cuánto tiempo? ¿En un día te puedes hacer todas las pruebas? Bueno, en principio el objetivo es hacer el chequeo en unas horas. El chequeo comienza con una consulta con un especialista de medicina interna. Ese especialista hace la historia clínica, la exploración, determina qué antecedentes, qué síntomas, etc. Y en base a eso se determina y se concreta qué pruebas hay que hacer. Hombre, siempre se hacen análisis más o menos extensos, siempre se hacen pruebas de imagen, que puede cambiar, depende si fumas, si no fumas, de la edad, de los síntomas, etcétera. Siempre se hace alguna evaluación más o menos sencilla de cardiovascular. Perdóneme, las pruebas de imagen, ¿qué son exactamente? Bueno, la prueba de imagen placas. Prueba de imagen pues una radiografía, es una ecografía, Ajá. es un escáner que hacemos tóraco-abdominopélvico y hacemos una prueba u otra pues en función de lo que nos parece más oportuno. ¿Y luego hay algún seguimiento? Quiero decir, después de lo que surja, por así decir, ese paciente, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que venir unos meses más tarde o dependiendo de lo que Bueno, cuando se el le paciente ha diagnostique? terminado de hacerse todas las pruebas, que normalmente son el mismo día, exceptuando cuando hay que hacer endoscopias o colonoscopia, que se hace al día siguiente, cuando el paciente ha hecho todas las pruebas que el médico ha considerado indicadas, vuelve a estar con el médico. En ese momento el médico dispone de una enorme proporción o porcentaje de los resultados, aunque no el 100%, y en base a eso pues ya se le comunica al paciente, pues está usted así, asado, etcétera, etcétera. Después se envía un informe médico escrito con la totalidad de los resultados y en ese informe se aconseja pues qué controles tiene que hacer en el futuro, cuándo sería conveniente volver, por qué y para qué tiene que volver, cuándo, etcétera, ¿no? Entonces hay pacientes que les recomendamos que se controle la tensión y dentro de un mes nos mande todas las tomas de tensión, a otros pacientes que dentro de 3 meses se repitan unos análisis, a otros pacientes conviene volver el año que viene porque tal, y a otros pacientes, bueno, pues que vuelva usted cuando quiera, porque en este momento depende mucho de cada paciente, de la edad, de los antecedentes, de lo que cada uno tenga. Y de muchos factores. Muy bien. Bueno, pues como decíamos al principio, después de estos 20 años de chequeos y 67.000 pacientes, hace poco más de año y medio en la clínica se empezaron a hacer otro tipo de chequeos, que son los chequeos genómicos. Para ello vamos a hablar con la doctora Patiño. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos un poco, ¿cómo surge esta idea de hacer chequeos genómicos en la clínica? Bueno, pues esta idea surge pues en la conjunción del trabajo de la unidad de genética con la unidad de chequeos, por la disponibilidad y el abaratamiento de la tecnología genética de secuenciación, ¿no? De poder secuenciar los genes, ¿no? La baraja de naipes que tenemos dentro de las células, que nos va a decir cada uno qué juego podemos hacer con esos naipes, de manera que hoy en día, con el abaratamiento y la accesibilidad y el conocimiento profundo que tenemos de la genética,
pues realmente podemos secuenciar una parte importante de la genética de cada paciente y sumarlo al conocimiento que nos ha dicho el doctor Bellocchi, de manera que tú puedes hacer una entrevista con el médico, explorar los antecedentes familiares y personales, hacerte pruebas de imagen, hacerte pruebas bioquímicas, y todo eso te habla de tu estado de salud en este momento. Pero tú puedes secuenciarte genes que te hablan de qué cabe esperar de tu estado de salud en unos meses o en unos años, ¿no? De qué tengo que estar atento en función de lo de que mi genética me está avisando. Y esa es la idea del chequeo genómico, integrar un estudio genético dentro de un chequeo convencional, de manera que podamos abordar la clínica que ese paciente tiene en este momento, si tiene alguna, o adelantarnos a la que la genética nos avisa que va a empezar en unos años, ¿no? Para que nos entienda la gente, antes hablábamos de prevenir y ahora hablamos de predecir, ¿no? De predecir y de prevenir también. Las dos cosas juntas. Sí, pero o sea, lo más relevante de cualquier tipo de chequeo, y del chequeo genómico quizá más, es que debe ser interpretado en el contexto del paciente concreto. O sea, la secuencia genética obtenida a nivel individual solo vale para ajustar los riesgos de una persona, porque muchas veces los genes que interrogamos no nos dicen si esa persona tiene una enfermedad, sino si tiene una probabilidad de desarrollarla. De manera que esos riesgos de esa persona deben ser ajustados de forma individual y, como decía el doctor Bellocchi, pues tú a un paciente puedes no tener que indicarle nada o ponerle una dieta, un seguimiento de alto riesgo o incluso abordar a su familia, porque claro, nos parecemos más a nuestra familia en todo que a los del semáforo que te tocan al lado, porque compartes con ellos los genes buenos, pero también los genes que te predisponen a hacer enfermedades. De manera que muchas veces el paciente que viene a la consulta es el primer sujeto de estudio, pero de ahí el estudio genético se abre a la familia, ¿no? Desde que se comenzó en la clínica a hacer este tipo de chequeos, llevamos más de 277, me parece, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué consisten exactamente? Quiero decir, ¿qué diferencia hay respecto a los otros chequeos? Pues en este número que llevamos hecho, una cosa que es para nosotros relevante, porque uno cuando empieza un proyecto tampoco sabe a dónde le va a llevar, ¿no? Y no sabemos si va a ser rentable para nuestros pacientes, si va a ser útil para nuestros pacientes. Nosotros no tenemos ninguna intención de hacer cosas que no beneficien a nuestros pacientes o que no mejoren la actividad clínica que tiene la Clínica Universidad de Navarra en este momento, ¿no? De manera que lo primero que nos hemos dado cuenta es que en estos más o menos un poco más de 250 que llevamos informados, hemos encontrado cosas relevantes para la salud, hemos encontrado cosas en todas las personas, porque todos tenemos un mazo de naipes que nos habla, insisto, del juego genético que podemos hacer. Pero cosas relevantes que requieran una actuación médica no urgente a lo mejor, pero sí rápida, o sea que a ese paciente tienes que hacer algo concreto que no harías si no hubieras hecho un chequeo genómico, hemos encontrado en el entorno del 13% de esos pacientes interrogados, ¿no? Eso ya cambia la situación clínica de ese paciente y le hace tener que seguir una serie de pruebas o de revisiones para no enfermar, porque su genética está adelantando que ese paciente tiene un riesgo sustancialmente más alto que la población general porque tiene una alteración en un gen, de manera que tú puedes reducir ese riesgo, ¿no? De manera que, pues como digo, la diferencia de un chequeo general es esa integración del chequeo genómico en el contexto de ese paciente concreto, igual que decía el doctor Bellocchi, todas las pruebas se hacen a la vez, el chequeo se pincha en el mismo momento y la información se da unas semanas más adelante, cuando ya disponemos de todos los datos clínicos, de imagen, bioquímicos y de la salud de esa persona, de manera que se puede hacer, ¿no?, una planificación específica para esa persona, ¿no? ¿Hablamos de la misma edad que hablábamos antes, a partir de los 45 años, o da igual, cualquier persona puede solicitar un chequeo genómico? Bueno, a priori cualquier persona mayor de edad y que no tenga un motivo de consulta genético concreto. Es decir, el chequeo, como explicaba muy bien el doctor Bellocchi, cualquier tipo de chequeo es una persona que tiene buena salud y que desea conservarla y que desea saber qué tiene que hacer para vivir el mayor tiempo posible en el mejor estado posible, ¿no? En este sentido, si una persona tiene un problema de causa potencialmente genética o un problema familiar o sospechas que tienes una enfermedad, tienes que ir a otro tipo de áreas especializadas, ¿no? El chequeo genómico es para personas mayores de edad que desean hacer un mejor control de su salud y de su seguimiento y que no consultan por una enfermedad concreta.
Este chequeo hemos escuchado y hemos leído que se puede hacer una vez en la vida. ¿Se puede repetir o por qué se dice que solo se hace una vez? ¿O que solo es necesario hacerlo una vez? Porque no sé si afortunada o desafortunadamente la genética cambia poco a lo largo de la vida. O sea, uno tiene lo que tiene y punto, ¿no? Bueno, cuando nos vamos haciendo más mayores, desafortunadamente tenemos lo que tenemos y un poquito más, que nos hace estar peor que cuando teníamos 30 años o los cincuentones, ¿no? Pero la genética cambia poco. A mí me pasa súper a menudo que la gente que viene a asesoramiento genético, a la consulta de alto riesgo, viene, pues a lo mejor le ves a las 3 de la tarde y ese señor, pobriño, lleva en ayunas 12 horas porque cree que igual que la bioquímica, la genética va a cambiar, ¿no? La genética no cambia por comer y la genética cambia muy poco por hacerse mayor, ¿no? Y en lo que cambia, digamos que es adquirido. Hemos nacido con una genética y con esa genética nos vamos a morir. De hecho, cuando uno tiene enfermedades o cuando uno tiene un bebé, tiene 2 genomas a la vez, el de su enfermedad. Por ejemplo, una persona que tiene un tumor tiene su propio genoma y el genoma propio de su tumor, que pueden ser analizados, o su genoma y el genoma de su bebé. Pero el genoma de la persona, de Ana Patiño, ha cambiado poco en los últimos 50 años. Respecto al seguimiento de este tipo de chequeos, lo mismo que decíamos antes, dependiendo de cada caso, me imagino, ¿no? Dependiendo de los hallazgos, sí. Hay muchas cuestiones en los chequeos que solo dependerán del doctor Bellocchio de la unidad de chequeos o del doctor Pastrana o del internista que esté viendo a ese paciente. Es decir, medidas generales de salud, dieta, ejercicio cardiovascular, vida sana, moverte, ser feliz y activo. Hay otras cosas no graves ni urgentes, pero que requieren, por ejemplo, pues un seguimiento de la piel completo en personas que tienen un riesgo un poco más elevado de tener un melanoma. ¿Voy a tener un melanoma? Probablemente no. Y seguro no, si seguimos tu piel, pero tienes un riesgo más alto que la población general. Ese riesgo no es lo mismo en una persona de piel oscura, moreno, o incluso de raza afroamericana, que en un pelirrojo con pecas, ¿no? Entonces el seguimiento lo vamos a ajustar. Tampoco es un seguimiento de alto riesgo. Ahora bien, si encontramos un gen que me habla de que esa persona va a tener un tumor, de que esa persona tiene un riesgo cardiovascular severo, una malformación cardíaca, arritmogénica, tiene una alteración neurológica que requiere de una intervención, esa persona automáticamente es remitida a una unidad especializada de alto riesgo, ¿no? Para acabar ya, doctora Patiño, ¿qué beneficios tiene realizarse los 2 chequeos a la vez? Porque sabemos que hay pacientes que se hacen el general, ¿no? Y también el genómico. Bueno, el genómico viene siendo el general, pero con estudio genético. Esto de la genética, yo soy súper fan, como no puede ser de otra manera, pero esto te tiene que encajar. Hay personas que de alguna manera no todo el mundo te encaja el tener un conocimiento profundo y, como decía el doctor Bellocchio, si te lo haces debe ser para luego ser obediente a lo que se te dice. Lo que no tiene ningún sentido es conocer tus riesgos y luego no hacer nada por no ejercer para limitar esos riesgos, ¿no? Ese es un poco el perfil de las personas que se lo hacen y de las personas que se lo quieren hacer. ¿A todo el mundo le encaja? No a todo el mundo le encaja, pero sí que es verdad que hoy en día vivimos en una sociedad en que podemos ajustar muchísimos riesgos con un coste sanitario, incluso social, muy rentable, de manera que el conocimiento es salud, ¿no? El meter la cabeza en un agujero y decidir que yo no quiero saber no hace otra cosa que deteriorar tu salud y si tú conoces que vas a tener un riesgo, por ejemplo, de los tumores, lo vemos clarísimo. Nosotros muchas veces no podemos impedir que esas personas tengan sus tumores, pero como les estamos haciendo el seguimiento adecuado para su riesgo, los tumores serán de pronóstico muchísimo mejor, más pequeños, abordables quirúrgicamente, en fin, serán enfermedades de las que te vas a curar, aunque tengas la enfermedad, que a veces no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar la mortalidad y la morbilidad. Qué bueno. Bueno, pues después de hablar del chequeo genómico y del chequeo de salud, contamos también con otro chequeo, como decíamos al comienzo, que es el chequeo cardiovascular, ¿verdad, doctor Pastrana? Con el que podemos predecir si vamos a tener pues un ictus o un infarto. ¿En qué consiste exactamente este chequeo, doctor Pastrana? Bueno, vamos a ver. Primero, puntualizar un poco lo de la prevención del ictus o el infarto, porque el ictus o el infarto de miocardio son las fases finales de un proceso más desconocido, que es el proceso de arteriosclerosis. Si podemos poner el primer infograma, la arteriosclerosis, como vemos un poco en la imagen, es un proceso crónico que se desarrolla de forma muy lenta a lo largo de décadas, donde se van acumulando partículas de colesterol LDL, de lo que llama la gente el colesterol malo, y
que van condicionando de forma paulatina el engrosamiento de esa pared arterial y la inflamación de esa pared arterial. En un símil que, bueno, a mí me resulta bastante atractivo, es como si tuviéramos un granito de pus dentro de lo que es la pared arterial. Y ese granito de pus, de forma progresiva a lo largo de los años, va inflamándose cada vez más. En un momento determinado, esa capa que rodea ese granito de pus, esa capa que rodea todo ese material inflamado de partículas de colesterol, macrófagos, linfocitos, etcétera, puede romperse esa capita, como nos ocurre con el grano de pus en un momento determinado, y la puesta en contacto del material que hay en la zona de la pared arterial con la sangre activa la coagulación, se forma un trombo que ocluye el vaso sanguíneo y que produce lo que llamamos infarto, ya sea infarto de miocardio o ya sea infarto cerebral. Entonces, esa es la base un poquito de este tipo de problemas. Y el chequeo lo que va específicamente es a descubrir o a ver ese grado de arteriosclerosis, ese grado de inflamación que presentan nuestras arterias en un momento determinado. ¿Qué especialistas realizan este chequeo, doctor Pastrana? El chequeo cardiovascular está englobado, llevado por el área de medicina vascular, que combina 8 especialidades distintas que trabajamos conjuntamente, que no quiere decir que haya todas, o sea, que haya 8 especialistas que tengan que ver a cada paciente, sino que indudablemente todos los protocolos, todos los tratamientos, las indicaciones se consensúan entre los especialistas. Es decir, que el director de orquesta es el internista del área de medicina vascular, que es el que decide si a un paciente concreto, en un momento concreto, además de verle el cardiólogo, pues le tiene que ver el endocrino, pues porque tiene una diabetes o porque tiene una obesidad. Pero, ya digo, trabajamos todos conjuntamente, todos los especialistas de las distintas especialidades dentro de lo que englobamos como área de medicina vascular. Además, sabemos que la tecnología en este caso es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué tipo de herramientas de diagnóstico se utilizan? Bueno, yo aparte de las herramientas de diagnóstico sí que me gustaría, si me permites, el explicar un poco el chequeo, ¿no? O sea, el tema fundamental, inicialmente el chequeo empieza cuando el especialista de medicina interna hace una historia clínica completa donde se recaba información de los antecedentes propios del paciente, de sus enfermedades, de sus factores de riesgo, que son los factores de riesgo que llamamos clásicos, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés. Todos esos son factores que favorecen ese desarrollo de arteriosclerosis y que favorecen la formación de placas arterioscleróticas que finalmente pueden terminar produciendo un infarto, ya digo, cerebral, un infarto renal, un infarto de miocardio, ¿no? Lo primero que hay que recabar es esa información de antecedentes personales y fundamentalmente, como decía la doctora Patiño, antecedentes familiares. ¿Por qué? Pues porque tenemos una serie de factores genéticos, muchos de ellos que todavía no son conocidos, que predisponen a que determinadas familias tengan más incidencia de arteriosclerosis y más incidencia de eventos cardiovasculares que otras. Entonces hay que indagar no solamente de los antecedentes personales, sino de los antecedentes familiares de ese paciente. Después, lógicamente, se hace una exploración, se hace una analítica completa, el especialista de medicina interna inicial del área vascular decide si además del cardiólogo lo tiene que ver el endocrino, el vascular, etcétera, y está englobado todo dentro del mismo chequeo, y se hacen las pruebas fundamentales de imagen, que si quieres comentamos, ¿no? Sí, ¿cuáles son exactamente? Este chequeo está basado, digamos, en 2 técnicas fundamentales de imagen. Una técnica que son el angiotac, que el angiotac lo que nos permite es la valoración anatómica de cómo están las arterias carótidas, aorta, ilíacas y femorales, que son las arterias que irrigan las piernas, coronariografía por TAC para ver cómo están nuestras arterias coronarias, y para eso necesitamos pues unos aparatos de última generación de TAC que nos permiten la reconstrucción, como estamos viendo en la imagen perfecta, de cómo están las arterias de un paciente determinado en un momento determinado, y lógicamente unos especialistas de radiología muy expertos y muy buenos en la interpretación de estas imágenes. Entiendo que
ese paciente estaba bien. Está muy sano, no Ese le va a paciente- pasar nada dentro de Ese poco. paciente estaba bien. Vemos ahí perfectamente, eso es un paciente real, o sea, eso no es un infograma, eso es un paciente real y son imágenes de un paciente real para que podamos constatar, pues efectivamente, hasta qué punto la tecnología nos permite ahora poder ver cómo están las arterias, si están sanas, si tienen obstrucciones, etcétera, etcétera, de una forma súper precisa. Desde luego es increíble, sí. Impresionante, Sí. Y la otra Sí. pata, digamos, de imagen es el PET. El PET, que a la gente, hay mucha gente que le suena, hay gente que no, es un sistema que lo que utiliza es glucosa marcada con un isótopo que captan las células que tienen más actividad metabólica. Es decir, cuando una célula está inflamada, necesita más glucosa para trabajar. O cuando hay células tumorales también, necesitan más glucosa para duplicarse. El PET lo que utiliza esa base, lo que utilizamos es glucosa marcada, de forma que las células inflamadas captan más glucosa y nos dan una imagen de ese isótopo, que nos produce una radiación, nos dan una imagen nítida de qué grado de inflamación tienen las arterias. Entonces tenemos dos objetivos con el chequeo. Por un lado, ver anatómicamente qué grado de arteriosclerosis y de obstrucción hay en nuestros vasos, y por otro lado, saber qué grado de inflamación tienen esas placas arterioscleróticas y, por tanto, qué riesgo tienen de que se rompan, porque cuanto más inflamación, como decíamos antes, hay más riesgo de que esa capita se rompa y que provoque un infarto, que provoque un trombo local y un infarto de miocardio. Con toda esta tecnología, doctor Pastrana, entiendo que también se pueden detectar otras enfermedades, ¿no? Bueno, el PET, aparte de lo que es el TAC, aunque va dirigido fundamentalmente a valoración de las arterias, lógicamente los especialistas en radiología se ve también el pulmón, se ve el hígado, se ve todas las imágenes de un TAC convencional. Pero el PET, en este caso, si hay gente que lo sabe, hay gente que... Es una prueba que se utiliza también para el diagnóstico de algunos tipos de tumores, porque, como decía, está basado en que todas las células bien inflamatorias, bien tumorales, necesitan más glucosa y van a coger toda esa glucosa marcada que nosotros ponemos. Entonces, se utiliza para el diagnóstico y para el seguimiento de los tratamientos, por ejemplo, de los tumores. En este sentido, aunque no sea el objetivo fundamental del programa, pues sí que nos encontramos que ejerce o nos permite también un despistaje de ciertos tumores, ¿vale? Y hay que ser concretos, que no es decir la panacea, el PET no es la panacea, pero sí que hemos encontrado, pues, en principio, 3 tumores en pacientes asintomáticos, en los casi 100 chequeos que llevamos hechos en este año y pico, a pesar de la pandemia, 3 tumores pacientes asintomáticos que han podido ser tratados, y luego numerosos procesos inflamatorios, pues sobre todo de tubo digestivo, Claro. de inflamación del esófago, del colon, una prótesis inflamada en la cadera, es decir, todo lo que es inflamatorio o tumoral, el PET lo detecta, ya digo, de forma no fundamental, no es lo que vamos buscando la inflamación arterial, pero sí que nos da esa información añadida. Al igual que los otros 2 chequeos, doctor Pastrana, ¿qué seguimiento se puede hacer después de realizarse un chequeo cardiovascular? Nosotros terminamos el chequeo después de que se le ha visto los especialistas que sean necesarios dentro del amplia abanico, digamos, de especialidades que están englobadas y que quiero incidir en que están incluidas dentro del forfait inicial. Si le tiene que ver el cardiólogo, el cirujano vascular, el neurólogo, todo está incluido dentro de ese mismo paquete, de ese mismo forfait, no son cosas que se cobren aparte. Hacemos después, como explicaba también el doctor Bellocchi, una consulta de continuación, donde explicamos al paciente todos los hallazgos analíticos y los hallazgos de imagen. De hecho, les explicamos de forma muy, muy precisa con unas pantallas las reconstrucciones que se han hecho de sus arterias, de las coronarias, donde el paciente va viendo pues si hay zonas estenóticas, les vas explicando, y que eso de alguna manera hace que el paciente sea mucho más consciente del problema, porque está viendo cómo tiene sus vasos, está viendo los problemas, y eso hace que haya, lógicamente, una mayor conciencia a la hora de seguir después el tratamiento. Y posteriormente se les manda el informe a casa con los CDs, con las imágenes también, y dependiendo del paciente, de las características particulares, se hace una primera revisión entre 3 y 6 meses, depende, ya digo, de
del grado de patología que pueda tener, y luego hay una revisión al año donde se realiza un segundo PET que está incluido también dentro del forfait inicial. ¿Para qué ese segundo PET? Pues para ver si con el tratamiento hemos conseguido disminuir la inflamación que el paciente pudiera tener en la primera consulta. Pues muy bien, vamos ya, si os parece, con el turno de preguntas, porque tenemos ya varias planteadas a través del chat habilitado en las pantallas de las personas que están siguiendo esta sesión. La primera de todas va dirigida a la doctora Patiño. Dice, ¿puede un chequeo detectar enfermedades autoinmunes hereditarias? ¿Es necesario algún chequeo especial? Bueno, el chequeo genómico, la capacidad que tenemos de secuenciar es muy amplia, pero nosotros no queremos secuenciar aquello sobre lo que no podemos ejercer algo de reducción o de seguimiento. No se trata de mirar por mirar. Tenemos 22.000 genes, sin embargo, el chequeo solo sabemos que hacen más o menos 5.300. Y de ese paquete de genes que conocemos bien que hacen a la enfermedad humana, en el chequeo genómico hemos decidido mirar unos 650 genes. Eso se debe a que sobre esos 650 genes pasan varias cosas. La primera es que sabemos exactamente qué pasa cuando ese gen está alterado. Lo siguiente es que una vez que ese gen está alterado, aporta un riesgo a esa persona que conocemos. Y no solo conocemos, sino que podemos poner medidas de reducción o de seguimiento. Las enfermedades autoinflamatorias son un grupo de enfermedades que no están especialmente bien representadas en ese grupo de enfermedades. Algunas sí, y hay algunas enfermedades como la fiebre mediterránea familiar y otro tipo de enfermedades autoinflamatorias que están ahí. Pero muchas veces la gente tiende a confundir lo que es genético con lo que es hereditario. Nosotros miramos en el chequeo genómico cosas que están en tu sangre y que por tanto son hereditarias, pero hay algunas cosas que son adquiridas, como por ejemplo tener un tumor de pulmón. ¿Mi familia se tiene que preocupar? En el 99% de los casos no. Entonces, bueno, pero depende, porque en un melanoma sí que te tienes que preocupar, en un melanoma, ¿no? sí, por eso he puesto el ejemplo del que no. Vale. En el melanoma te tienes que preocupar porque sabemos que hay unos cuantos genes que sabemos que agregan dentro de las familias y que de hecho cuando ese gen está mutado, no solo el melanoma entra en la cancha, sino que entra el páncreas, que es un tumor de mucho peor seguimiento y mucho más maligno que el melanoma, ¿no? De manera, por eso decíamos antes, en función de lo que yo encuentre, el seguimiento que vamos a poner es específico. Las personas que entran a jugar en el riesgo familiar, de manera que tú te haces una prueba, pero el beneficio familiar, porque piensen que nosotros inicialmente vamos a hacer un chequeo genómico al propósitus que viene a la consulta, pero si yo encuentro una mutación, a las personas que están emparentadas en primer grado, solo voy a hacer la mutación familiar, lo cual es rapidísimo y baratísimo, ¿no? De manera que hay muchas maneras de beneficio familiar, ¿no? Respecto a las inflamatorias, para responder a esa persona, hay algunas que sí están representadas, hay otras que no. Vuelvo a lo mismo que he dicho antes. Si el motivo de consulta es la enfermedad autoinflamatoria, ese paciente debería ir a medicina interna o a otro departamento relacionado con su patología, no a hacerse un chequeo. ¿Podemos poner ejemplos de enfermedades autoinflamatorias? Bueno, por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar, el síndrome de Blau, hay muchísimas enfermedades que cursan con inflamación, ¿no? Con mecanismos inmunes. Son muy complicadas. Nosotros en el 13% que he dicho antes, una de esas personas lo que detectamos era una enfermedad inflamatoria, que ya había dado la cara en su familia, por cierto, y previamente no se sabía cuál era la causa. Curiosamente, la persona que venía a consulta no era la afectada, pero esa persona ya sabía que en su familia eso era un motivo de preocupación. Sí. Así que hay algunas que sí y otras que no. Lo que no queremos es transmitir la sensación de que con este chequeo tienes la solución a todas las cuestiones de causa genética. La gente puede perfectamente consultar por correo electrónico y se le dirá si lo adecuado para ellos es esto o no, o necesita dos cosas. Necesita un chequeo genómico para este motivo que hemos explicado y luego otro tipo de test genéticos dirigidos a su motivo de preocupación. Está muy claro. Vamos ahora con otra pregunta para el doctor Beloki. Dice esta persona, muchas veces cuando nos encontramos bien nos olvidamos de hacer pruebas analíticas. Entonces, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacerse un chequeo? ¿Cada 2 años, anualmente? Porque claro, si a uno le dicen que está fenomenal, pues igual hasta que no vuelva a sentirse mal no se vuelve a preocupar por hacerse otro, ¿no? Bueno, en principio no hay ninguna norma establecida. Lógicamente, y eso nuestra estadística también lo confirma, que conforme te haces mayor, la prevalencia y la frecuencia de enfermedades va aumentando de forma progresiva, de forma que en el estudio que hicimos hace unos años, dividiendo a los pacientes
menores de 40 años, de 40 a 60 o mayores de 60, vemos como muchas enfermedades van progresando conforme avanzan los grupos de edad. Entonces, ¿cada cuánto hay que hacerse? Hombre, mucho marca el primer chequeo que uno se hace. Quiere decir, no es lo mismo un señor de 38 años, obeso, un poco hipertenso, fumador y que no hace ejercicio, que es probable que encontremos algunos factores, que tiene ya factores de riesgo y quizás enfermedades, que un señor de la misma edad, que justo hace todo lo contrario, es deportista, está sano, etcétera. Un paciente con factores de riesgo tiene que mirarse con más frecuencia que una persona sin factores de riesgo. Y luego depende de los hallazgos, lógicamente. Quiere decir, a veces encontramos hallazgos, por ejemplo, radiológicos, que no requieren ningún tratamiento, pero sí un seguimiento. Hablemos, por ejemplo, de un fumador que tiene una mancha en el pulmón, de 4 o 5 milímetros. Bueno, pues en principio no hay que hacer nada, pero se tiene que vigilar a ver si eso crece, si no crece, si puede ser maligno o si no es maligno. Entonces, habitualmente se suele decir que antes de los 30 años, como mínimo, hay que saber cómo tienes el azúcar, cómo tienes el colesterol y cómo tienes la tensión arterial. Y el peso, lógicamente, porque, en fin, esto es una cosa fácil. Eso habitualmente entiendo que nos lo hacen a todos en nuestras revisiones de empresa, ¿no? Un chequeo, entre comillas. Luego, a partir de los 40 años, se aconseja una revisión un poco más profunda. Y, en principio, a partir de los 50 o 60, pues esa revisión pues puede ser anual, bianual, pero insisto que es que hay una diferencia abismal de un paciente a otro. El objetivo de un chequeo es triple y lo he explicado ya más de una vez. Lo primero es recuperar la salud del paciente. O sea, la experiencia nuestra es que la mayoría de los pacientes tienen algún síntoma, tienen alguna preocupación, tienen algo, y eso es lo primero que tenemos que abordar y solucionar si podemos. Lo segundo es mantener la salud con las medidas adecuadas de ejercicio, dieta, medicación, suplementos, etcétera. Y lo tercero, pues mejorar la salud, que va un poco implicado con lo anterior, ¿no? Pero decir, bueno, este señor en este momento no está enfermo, y aunque todavía no sepamos sus genes, sí que le vamos a recomendar que vigile estos aspectos. ¿Para qué nos ayuda el chequeo genético? Pues para saber además cosas que antes de hacer los genes no sabíamos. Es decir, este señor está bien, como ha dicho la doctora Patiño, un chequeo tradicional es una mirada transversal a cómo está ese paciente el día que viene, pero no podemos evaluar los factores de riesgo que recomienda controlar para que no enferme, y los genes aportan cosas que no podemos controlar más que saber, más que estudiando la carga genética de esa persona. Tenemos otra pregunta que quizá la podéis responder cualquiera de los dos. Dice, quisiera consultarle si hay algún tipo de chequeo preventivo para detectar precozmente el Alzheimer u otra demencia. Bueno, ahora hay biomarcadores, o sea, marcadores en sangre que parece que se van asociando a la posibilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y yo no soy ningún experto en demencias, con lo cual no digo nada más, pero es verdad que se están desarrollando biomarcadores. Análisis de sangre que te va a decir si tiene riesgo o no. Segundo, hay factores genéticos que analizamos, mutaciones de genes que dice, usted tiene más riesgo de desarrollar Alzheimer que si no tuviera estos genes. Y luego ya desde un punto de vista más práctico, digamos, pues está efectivamente que ante síntomas de pérdida de memoria, despistes, etcétera, pues se puede hacer una evaluación cognitiva, que es hacer una serie de test para ver cómo están diferentes áreas de la inteligencia. Se hace unas pruebas de imagen, básicamente una resonancia magnética cerebral para ver si hay atrofia cerebral o no, y digamos que estas dos pruebas pues puede valorar si existe o no algún deterioro cognitivo incipiente, y en ese sentido pues se puede valorar qué medidas conviene que esa persona lleve a partir de ese momento. Ahora tenemos una pregunta para el doctor Pastrana. Dice esta persona, tengo antecedentes familiares de diabetes mellitus e hipertensión arterial. ¿Qué beneficios puedo tener si me hago un chequeo cardiovascular? Pues indudablemente es una pregunta muy interesante porque si tiene antecedentes de diabetes mellitus y de hipertensión arterial son dos factores de riesgo clásicos de desarrollo de arteriosclerosis. En este caso hay dos posibilidades, una que es hacer el tratamiento de forma general, para su diabetes, para su hipertensión, y otra que sepamos exactamente, a la edad que tenga esta persona que hace la pregunta, cómo está su
sus coronarias, cómo están sus arterias carótidas, qué grado de arteriosclerosis tiene y que en función de eso podamos intensificar o no intensificar el tratamiento. La información que nos da el chequeo cardiovascular es de, en un punto determinado, qué grado de arteriosclerosis tienen estos pacientes con factores de riesgo, con diabetes, con hipertensión, con hiperlipidemia, en un momento determinado, el grado de inflamación y el riesgo que tienen de desarrollo de complicaciones cardiovasculares. Entonces, en este sentido, hay que decirle a esta paciente, a esta persona, que efectivamente es donde están indicados o donde fundamentalmente está indicado, porque nos va a dar con precisión el ajuste del tratamiento, lo que llamamos la personalización del tratamiento de esta paciente. No ya hacerlo de forma global, como hacen las guías cardiovasculares, de forma global, que se hacen en grandes poblaciones, sino para un paciente concreto, en un momento concreto, saber qué tratamiento específico y mejor podemos poner para prevenir complicaciones derivadas de la arteriosclerosis generada por la diabetes, la hipertensión y estos factores de riesgo. Tenemos otra pregunta también para usted. Dice, además del cáncer, ¿el chequeo cardiovascular podría detectar otras enfermedades también cardiovasculares o de la circulación? Sí, por supuesto. O sea, aparte del cáncer, que como digo no es el objetivo fundamental, pero que de forma casual pues descubrimos al hacer el estudio, pero no solamente es que miramos la arteriosclerosis, es decir, hay pacientes donde nos encontramos aneurismas. Los aneurismas son dilataciones de las arterias y vemos perfectamente pues aneurismas a nivel aórtico o a nivel incluso carotidio, como hemos encontrado. Es decir, estenosis o alteraciones de las arterias renales que pueden condicionar hipertensión. Es decir, no solamente es ver la arteriosclerosis, sino es ver, como explicaba antes, desde el punto de vista anatómico, cualquier patología que haya a nivel de las grandes arterias del organismo. Y digamos, este tipo de enfermedades que no son puramente arterioscleróticas, pero que son relativamente frecuentes. En la unidad de chequeos general recomendamos especialmente hacer el chequeo cardiovascular a gente que acumula muchos factores de riesgo cardiovascular y muy especialmente a gente que ya ha tenido algún problema vascular. Es decir, todas las arterias del cuerpo tienen la misma edad. Todas las arterias del cuerpo están expuestas a los mismos factores de riesgo cardiovascular. Y en ese sentido, un señor que ha tenido un infarto agudo de miocardio está especialmente indicado mirarle cómo están el resto de las arterias. O un señor que ha tenido un ictus, hay que mirarle el resto de las arterias porque todas tienen la misma edad y los mismos factores. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es lo mejor. Una de las grandes indicaciones del chequeo cardiovascular, es decir, alguien que ha tenido patología vascular, renal, miocárdica, cerebral, etcétera, tiene que ver exactamente cómo está el resto para evitar que vuelva a tener otro evento en otro territorio, en otro órgano, etcétera, ¿no? Sí, soy yo andando un poco con lo que dice el doctor Bellocchi. Hay que diferenciar que en el chequeo cardiovascular no solamente vamos a pacientes con factores de riesgo pero que no hayan tenido un evento cardiovascular. Vemos también pacientes que efectivamente han tenido un infarto, han tenido un ictus y que, como dice el doctor Bellocchi, el gran problema que tenemos con la segmentación de la medicina es que si uno ha tenido un infarto, el cardiólogo ve el infarto, pero no se preocupa de cómo tiene las carótidas. Y igual, efectivamente, el paciente no vuelve a tener un infarto, pero se muere de un ictus cerebral. Es decir, que es un tema que eso es un problema de la medicina hoy en día tan súper especializada, donde los especialistas muchas veces van exclusivamente a lo suyo y obvian o no ven otros territorios que pueden afectarse también y ser potencialmente muy graves. Qué interesante que se pueda ver todo tan en detalle, ¿verdad? Doctora Patiño, otra persona nos dice, ¿qué ocurre con los datos del genoma que se ha secuenciado? Bueno, los datos del genoma son como cualquier otro dato de la salud del paciente, es decir, son datos personales y como tal están sometidos a la misma codificación y a los mismos sistemas de seguridad que tiene una placa de tórax o el hemograma o la dirección de esa persona que nos hablan, ¿no? o el número de la biopsia de esa persona, ¿no? Por motivos obvios de peso, meter una placa digitalizada en un sistema como el que tenemos en la clínica, por ejemplo, para el manejo de los datos es relativamente fácil, pero subir datos genómicos que ocupan teras no es tan fácil. De manera que estos datos se suben a nubes, ¿no? Que son repositorios seguros de datos, algunos en la nube, otros a nivel local,
igual en que los datos de esas personas están sometidos a una codificación que cumple en este caso con la normativa europea y con la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Esos datos, como digo, son del paciente y hay algunas personas, por ejemplo, que no desean que se almacenen y con su deseo explícito por escrito, esos datos son destruidos y retirados de los repositorios seguros. Hay personas que desean tener los datos ellos y que no, hay todas las modalidades, igual que hay personas que no quieren, no sé, que los estudiantes accedan, ¿no? Aunque nosotros seamos un hospital universitario, que solo quieren que determinados médicos especialistas accedan. Pues esto es igual, los datos genómicos se tratan como cualquier otro dato de la salud, teniendo en cuenta que no son de libre interpretación, porque si tú subes un hemograma enseguida en Wikipedia puedes ver si esa persona tiene un colesterol normal alto o bajo. Si tú accedes a estos datos, en realidad son datos que no hablan de Ana Patiño tiene una mutación en el gen BRCA2, sino que son unos y ceros, ¿no? Datos que han de ser interpretados en el contexto de las unidades de bioinformática de la unidad de genómica, ¿no? Es decir, no son datos anotados que hablen de la salud, ¿no? O sea, son datos codificados y datos seguros, porque son datos personales. Ya vamos a ir terminando. ¿Cómo habéis visto los tres desde la unidad de chequeos o cómo han vivido vuestros pacientes la pandemia y cómo habéis seguido trabajando con el COVID? O sea, los pacientes tienen miedo, se detectan más cosas, estamos investigando ahora que quiero decir que todo es muy nuevo, ¿no? Con el coronavirus. Bueno, dale, el que quiera. Pastrana. Bueno, pues si mis colegas quieren que hable yo primero. Pues ha sido realmente complicado y está siendo complicado. Está siendo complicado primero porque la pandemia lo que está haciendo es que recibamos muchos pacientes tardíamente, muchos pacientes que tenían que haber venido antes, ¿no? Porque, bueno, pues por el miedo a ir a los hospitales, el hecho de que el acceso a los servicios de salud ha estado muy limitado y todavía sigue muy limitado, el paciente aguanta y nos hemos encontrado patologías severas y patologías graves que si hubieran venido unos meses antes, pues hubiera sido mucho más fácil su manejo, ¿no? ¿Miedo de los pacientes? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que quizás ahora se va perdiendo un poco, ¿eh? Y tenemos que tener cuidado porque todavía esto no está solucionado, ¿eh? Pero ha habido mucho miedo tanto de los pacientes como de los profesionales. Es decir, que inicialmente, en marzo del año pasado, estábamos todos que realmente no sabíamos si esto se contagiaba tocando el botón del ascensor o se contagiaba de cualquier manera, ¿no? O sea, que era realmente una situación dramática, una situación muy difícil. Poco a poco, ya digo, pues hemos ido recuperando y de hecho ahora yo creo que la gente tiene muchísimas más tranquilidad, sobre todo en el caso de la clínica hemos puesto en marcha todos los medios a nuestro alcance para intentar que la CUN, tanto en Madrid como en Pamplona, sean hospitales seguros, ¿no? Y entonces, dentro de que es imposible conseguir la seguridad con una agilidad suficiente para ver pacientes, pero se han puesto los medios para que nuestros pacientes, cuando vayan a nuestros centros, tengan la máxima seguridad posible. Y ahí sí que, lo comentábamos antes, antes de empezar la charla en directo, pues que efectivamente estamos viendo cómo en los últimos meses la avalancha de pacientes está siendo muy alta. Sobre todo por eso, porque llevamos muchos meses con muchas limitaciones y donde hay mucha gente pues que quiere consultar patologías que no ha podido hacer en estos meses. No sé qué opináis vosotros. Bueno, vamos, reafirmo todo lo que ha dicho el doctor Pastrana. Yo lo que sí he notado es más o menos, o a veces enorme, componente de ansiedad. Entonces es verdad que, por un lado, el conocimiento científico del COVID nos ha ayudado a los médicos a entender mejor qué pasa, cosa que hace un año todos estábamos perdidos. Segundo, el COVID está durando mucho, cosa que hace un año no sabíamos cuánto iba a durar. Y efectivamente, en mayor o menor proporción, todo el mundo está preocupado por COVID, por cogerlo, por no cogerlo, por los familiares, por los abuelos, por los padres, etcétera. Hombre, las personas mayores han sufrido muchísimo, porque han estado muy confinadas, no han podido ver a sus hijos, nietos, etcétera, y eso ha provocado sedentarismo, porque ya no salen a pasear. Les ha provocado una serie de complicaciones psicológicas y físicas que son todo un poco derivado de la preocupación, del sedentarismo, de comer más, o de etcétera, etcétera, ¿no? Y de forma que muchas cosas han empeorado, no por el propio virus, sino por efecto secundario de la propia pandemia. Entonces yo creo que ahora se va relajando un poco, por eso insistimos todos en que lo más importante es vacunarse,
que no te vuelvas loco con la vacuna que te van a poner, sino ponte la que te digan, y cuando te digan cuanto antes, porque realmente creo que hoy en día, yo no soy ningún experto en COVID, es decir, la solución de la pandemia es la vacunación masiva de la población, y hasta entonces vamos a tener que seguir teniendo cuidado, utilizar mascarillas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo destacaría la ansiedad como una de las cosas que se han palpado clarísimamente en la consulta. Pues muchas gracias, doctora Patiño. Bueno, yo voy a ser la parte optimista dentro Claro de todo sí. lo que han dicho. Yo, una de las cosas, creo que prácticamente lo único que hemos sacado bueno de la pandemia ha sido que ha sido una oportunidad para hacer estudios que no hubiéramos tenido oportunidad de hacer de ninguna manera. Y luego la solidaridad y el corporativismo que ha habido entre toda la comunidad científica de todo tipo, ¿no? De biólogos que hacemos biología molecular o genética, de los médicos que aplican esos conocimientos, el desarrollo tan brutal que ha habido del conocimiento de la enfermedad, del patógeno que causa la enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido por el camino también, hay varias cosas. Lo primero, que como decíamos antes, yo me secuencio hoy, pero no voy a saber los resultados de mi secuencia hasta dentro de unas cuantas semanas, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasó que tuvimos un parón, efectivamente, pero luego volvimos a recuperar esos, ¿no? Los pacientes que volvían a consulta, que habían sido secuenciados 4 meses antes, pues cuando salimos del confinamiento ya tenían su resultado del estudio genético, ¿no? Por lo menos por el camino seguimos secuenciando, ¿no? Porque no hacía falta que estuviéramos en la clínica, digamos, ¿no? Luego otra cosa, pues por el camino muchas cosas de las que miramos en el chequeo genómico son cosas muy relevantes para la salud, hay cosas que son meramente anecdóticas, ¿no? Que todos sabemos que yo no cruzo las manos como quiero, las cruzo como la manda mi genética, ¿no? Yo cruzo los dedos y ¿qué tenemos que hacer, Ana? todo. Tú cruzas las manos, doctor Pastrana. No, uno cruza las manos y no elige si mete el pulgar derecho por arriba o por no abajo. nos conocíamos hasta hoy, ¿verdad? Y Sí. hemos elegido la misma mascarilla sin querer, ¿eh? O sea, Sí, quiere decir que hay muchas cosas que tú haces porque tu genética la manda, ¿no? Y muchas de las cosas que tenemos, por ejemplo, el metabolismo de las vitaminas y en otras cosas, y cosas, como digo, anecdóticas, ¿no? Pues hay gente, yo tengo un marido que tiene que mirar a la luz para estornudar. Eso es un reflejo que está codificado genéticamente, como muchas cosas. Que también están en el chequeo y que las contamos, pero las contamos sin interpretación porque no son una causa de... Pero una de las cosas que sí que miramos son, por ejemplo, el metabolismo de algunas vitaminas, ¿no? Entonces, el doctor Bellocchi veía bastante bien que las personas que habíamos estado sin ver la luz del sol, ¿no? Si tienes una casita, bien, pero si vives en un séptimo izquierda, pues la luz del sol que te dio fue la justa. Y durante el confinamiento había un relativo buen correlato entre, por ejemplo, las personas, ¿no? Que no habían estado expuestas adecuadamente a la luz, que tenían una genética adversa para su vitamina D y que de repente tenían unos niveles de vitamina D por el suelo, en plan, tómese lo antes posible suplementos, ¿no? Entonces, había algo en algunas cosas, ¿no? Igual que había algunas variantes genéticas que habíamos analizado que incluso nos podían hablar, pues, de gravedad cuando te cogías el COVID, porque es una enfermedad inflamatoria, la enfermedad, la COVID-19, ¿no? De manera que había datos que ya estaban secuenciados que nos hablaban de cosas relevantes para nuestros pacientes, ¿no? qué interesante vuestras reflexiones sobre este tema, la verdad. Os voy a pasar dos últimas preguntas, aunque vamos ya justos de tiempo, pero bueno, para que estas personas pues puedan sentir que las resolvemos. Para el doctor Bellocchi, dice, ¿alguna de las pruebas de un chequeo general está contraindicada para un portador de marcapasos? Del chequeo habitual, no. Un portador de marcapasos lo único que está contraindicado es hacer una resonancia magnética. Pero se puede hacer, por supuesto, toda la analítica, se puede hacer escáneres, se puede hacer ecografías, solo está contraindicado la resonancia. Incluso hay algunos marcapasos de última generación que ya permiten incluso la realización de resonancia. Y para la doctora Patiño, nos preguntan, ¿el estudio genómico puede ayudar a prevenir problemas en futuros hijos antes de gestar o durante el embarazo? Hay muchas, hay muchas enfermedades que son recesivas, es decir, que sabes que eres un portador sano cuando tienes hijos, ¿no? Es de cada gen tenemos dos, no me voy a explayar porque podría estar aquí hasta las 9:15, que tampoco es cosa, ¿no? Pero cada uno llevamos de nuestros genes, venimos de dos padres, de manera que de cada gen tenemos dos copias, ¿no? Hay algunas situaciones en que yo tengo una copia blanca y una copia negra, la negra es mala, digamos, tiene una enfermedad, pero como tengo una copia blanca no voy a tener enfermedad. Hay muchas veces que tenemos hijos con otras personas que casualmente llevan una bola negra en el mismo gen, ¿no? Entonces, ese es un conocimiento, lo que llamamos de la patología recesiva, que también se encuentra en el chequeo genómico. Exploramos muchísimas enfermedades que son de origen genético, de manera que podemos hacer un asesoramiento a las familias con ninguna intención que no sea hacer un buen asesoramiento respecto al riesgo en sus hijos, ¿no? Y que esas personas puedan tomar
tomar pues decisiones reproductivas bien informadas, ¿no?, a la hora de tener hijos y poder hacer una buena planificación familiar, ¿no?, para recibir a esos hijos. Pues vamos a ir acabando. Doctor Pastrana, ¿qué mensaje podría dar a una persona que nos esté viendo? Un titular. Ay, Dios, No, voy a pensar el mío. yo dos titulares. Dos. Estamos en el siglo, Dos recomendaciones. No, estamos en el siglo XXI. Yo creo que el siglo XXI tiene que ser el siglo ya de pasar de la medicina curativa a la medicina preventiva. Y eso es algo que los chequeos son lo que nos va a permitir esto. Y el segundo tema, el siglo XXI también es otro tema que tenemos que incidir, que es la medicina personalizada. Es decir, todos los avances que estamos teniendo lo que nos permiten es que tengamos capacidad para que el tratamiento sea específico para una persona concreta en un momento determinado. Que vayamos a esa medicina personalizada, no a la medicina global, de todos igual, sino a la medicina personalizada en función de todos estos hallazgos genéticos, de imagen, etcétera, que estamos teniendo. Yo diría esos dos titulares, ¿no? O sea, prevención y medicina personalizada. Vamos a darle más tiempo a la doctora Patiño. Doctor Lo Beloki. tengo, La doctora Patiño no le dé más tiempo que Yo creo que el mensaje final sería cuida tu salud. Creo que es importante recalcar también, que no hemos hablado, que las nuevas tecnologías permiten un diagnóstico más preciso, más rápido, más seguro, más todo. Que las nuevas tecnologías permiten un seguimiento mucho más fácil, estos relojes que te controlan el pulso, la tensión, te hacen de todo. El doctor Pastrana, me lo puedo Y dejar. que en ese sentido, hombre, cuidarse hoy la salud, tenemos el conocimiento científico adecuado, tenemos la tecnología adecuada de diagnóstico y de seguimiento, y que efectivamente cuidarse la salud es muy importante, y que cuídate porque te lo vamos a agradecer todos. Muy bien. Doctora Beloki. Perdón, doctora Beloki, Patiño. Compañera del doctor Beloki, Eso sí. es. Yo voy a comprar la del doctor Pastrana, la primera, que hoy en día la personalización, ¿no? Lo que decía antes, la integración del dato genético no tiene ningún valor si no es integrado en el paciente. Porque hoy en día no tratamos enfermedades, tratamos enfermos. O no tratamos enfermedades, tratamos personas sanas o manejamos personas sanas. Pero no grupos de cosas, ¿no?, sino de manera individualizada la persona que está en tu consulta, que es tu único motivo de preocupación en ese momento. Esa una. Y la segunda es que no se hagan ustedes un test genético en un sitio, no hace falta que se lo hagan en la Clínica Universidad de Navarra incluso, mejor sí, pero si no, háganselo en un centro con la solvencia suficiente como para saber interpretar los datos genéticos. No se hagan test directos al consumidor, esa es mi recomendación, porque uno puede hacerse un test genético muchísimo más barato, todos sabemos que se pueden hacer test genéticos cuya interpretación es tan compleja que te den los datos genómicos no tiene ningún valor para tu salud. Ya que inviertes, es mejor invertir un poquito más y que te hagan unas buenas recomendaciones en base a tu genética. Esa es mi recomendación. Pues muy bien, muchísimas gracias a los tres por estar aquí esta tarde. Nos quedamos con ese valor diferencial, esa atención personalizada que diferencia a la Clínica Universidad de Navarra, como saben, uno de los centros con mejor reputación en España, según el monitor de reputación sanitaria que nos da sus datos anualmente. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.